Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Vamos a tratar el tema de casos de factoreo del 5 al 8. Soy el doctor Raúl Díaz. Espero que la videoconferencia les sea de gran ayuda y cualquier duda o pregunta pueden hacérmela saber para intentar resolverla. Aquí que todos los temas queden lo más claro posible, porque es importante conocerlos para el examen de admisión que van a tener, la agenda que vamos a tener. Los puntos de discusión que vamos a tratar es la diferencia de cuadrados, la suma o resta de potencias de igual grado, el trinomio de segundo grado y el factoreo con Gauss. Vamos a abordar el primer tema, la diferencia de cuadrados. Vamos a ver ciertas como relaciones que hay entre la diferencia de cuadrados y el tema de suma o resta de potencias de igual grado. De igual forma, vamos a ver el trinomio de segundo grado con el caso de trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y el factoreo con Gauss. Me he propuesto realizar 3 ejercicios por cada tema. Ojalá los podamos completar, excepto el factoreo con Gauss. Tengo preparados 2 ejercicios. Bueno, vamos a comenzar con la diferencia de cuadrados. ¿Qué necesitamos saber para aplicar la diferencia de cuadrados? Es muy importante que tengamos los recursos necesarios para resolver una diferencia de cuadrados. Necesitamos saber primeramente raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la raíz cuadrada tanto de la variable como de los números involucrados para poder expresar correctamente la respuesta. Las operaciones básicas. Necesitamos conocer operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, la potenciación también, y es bastante importante conocer las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar son importantes de conocer para expresar los números, sobre todo, de la manera más apropiada para resolver el problema. Siempre tenemos que tener en mente esto a la hora de resolver la diferencia de cuadrados. Vamos a ver la forma general en la que se expresa y se resuelve la diferencia de cuadrados. Podemos leer que se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado unidos por el signo menos. Se resuelve por medio de dos paréntesis, parecido a los productos de la forma a menos b a más b, uno negativo y otro positivo. Como podemos ver, tenemos una variable al cuadrado y se le resta un número también al cuadrado. Eso es igual a x menos a por x más a. Hasta ahí todo bien, pero normalmente no es en sí un número, pueden haber muchísimas variables involucradas, entonces el tema se puede complicar un poco, pero de forma general la mayoría de problemas de diferencia de cuadrados se resuelven de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a abordar el problema para resolverlo? ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer para resolver el problema? Primeramente tenemos que identificar el caso de factoreo. Tenemos que identificarlo con respecto a otros, como el factor común o los otros que se les pusieron ahí, trinomio de segundo grado. Tenemos que identificar también la resta que es algo característico. Reconocer el exponente. Tenemos que saber que para la diferencia de cuadrados, cada término de la resta tiene que estar al cuadrado. Entonces es bastante importante reconocer el cuadrado dentro de la expresión. Tenemos que obtener las raíces cuadradas, por eso que anteriormente les había dicho que se necesitaba conocer el tema de raíces. Y de último, descomponer la expresión en sus factores. Ya para expresar la respuesta, vamos a descomponer la expresión en sus factores. Bueno, vamos a hacer el problema 1. Me gusta abordar de una vez los problemas para que puedan ver los ejemplos. Voy a realizar el problema 1 y tal vez alguien me ayude con el problema 2. Vale, primeramente, como habíamos dicho, se tiene que identificar. Vemos que x está al cuadrado y que existe una resta. Por lo tanto, podemos sospechar, no afirmar, sospechar de que se trata de una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque el 4 no está expresado al cuadrado.
pero podemos transformar el número 4 de una manera que nos sea propicia evaluar si está al cuadrado o no. Podemos saber que 4 es igual a 2 al cuadrado. Dado que 2 al cuadrado es 2 por 2. Entonces podemos expresar 4 como 2 al cuadrado. Y x podemos expresar x como x por x. Y vamos a obtener x al cuadrado. Ahora, para expresar la respuesta de x al cuadrado menos 4, eso va a ser igual a ¿qué? Recuerden que dijimos que era la raíz de la variable menos la raíz del número, eso en un paréntesis, por la raíz de la variable más la raíz del número, eso en otro paréntesis. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas que pusimos acá, estas que tenemos acá, son las raíces, tanto de la variable como del número. Entonces, procedemos a... Está la calculadora ahí. La calculadora. Calculadora. La forma general. X menos 2 por X más 2. Entonces, ahora el problema está resuelto. Cabe resaltar de que estas expresiones son iguales, son equivalentes, y no es que sean expresiones diferentes, sino que se relacionan entre ellas porque son iguales. Por lo tanto, como son iguales, podemos realizar la multiplicación aplicando la propiedad distributiva para obtener la expresión original. Aquí tenemos la resolución para obtener la expresión original. Si ven, podemos multiplicar distributiva x por x, x por 2, menos 2 por x y menos 2 por 2. Entonces, al realizar las operaciones, podemos notar que el resultado final de esta multiplicación de los paréntesis nos genera de nuevo la función original que teníamos, x al cuadrado menos 4. Podemos ver que las expresiones son equivalentes y lo importante de esto es, o la clave para resolver estos problemas, es notar tanto la raíz de la variable como la raíz de los números involucrados. Más adelante vamos a ver problemas más complejos, vamos a resolver problemas sencillos al inicio como este y vamos a ir aumentando de nivel. No sé si alguien intentó hacer el problema de abajo, que me pudiera decir la respuesta. Si nadie puede, pues no hay problema, lo resolvemos aquí donde se lo ves. Bueno, para continuar lo vamos a resolver entonces. Tenemos x al cuadrado menos 1. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar el cuadrado y la resta. Como vemos, x está al cuadrado, existe una resta, hay otro número acá que está involucrado también. Entonces, ¿qué sería el problema? 1. Normalmente uno pensaría que 1 no está al cuadrado, pero de hecho sí. 1 podemos expresarlo como 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 elevado a cualquier potencia. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1 por 1, en su misma raíz. Y para x al cuadrado, el ejemplo que teníamos en el caso anterior. X al cuadrado es x por x. Entonces podemos expresar la respuesta x al cuadrado menos 1 como que, como igual que lo anterior. Abrimos un paréntesis con signo menos y otro con signo más. Y expresamos x menos 1, que sería la variable, la raíz de la variable, restado la raíz del número, por la raíz de la variable más la raíz del número. Igual podemos regenerar la ecuación original. Por supuesto, aquí está, se aplica lo mismo que en el caso anterior. Esto es más que todo para que sepan que las expresiones no es que sean diferentes, sino que factorizar es expresar algo en sus factores como si fuera una multiplicación. Vamos a realizar otro problema del mismo tema. De igual forma, identificamos la resta y vemos que los exponentes están a la cuarta, al cuadrado, y tenemos dos números.
Aquí se complica un poquito más, porque tal vez no es tan fácil visualizar. Quizás no es muy fácil visualizar lo que ocurre con los números y las variables. Hay que tratar de convertirlas a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque 16x a la cuarta podemos expresarlo como 16 es 4 por 4, que es 4 al cuadrado. Como vemos, aquí ya podemos ver el cuadrado del número, y x a la cuarta es x al cuadrado por x al cuadrado. Igual para el otro miembro de la expresión, 49 tenemos 7 por 7, 7 al cuadrado. Y y cuadrado es y por y. Entonces, si vemos, además de haber expresado todos en función de sus cuadrados, también hemos logrado obtener las raíces, tanto del miembro izquierdo como del miembro derecho de la ecuación. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Un buen método es expresarlo primero en función de las raíces. Si ven, 16 lo pusimos como 4 al cuadrado, x a la cuarta como x al cuadrado, y menos 7 al cuadrado por y al cuadrado. Ahora, ¿qué resultaría de todo esto? Que de la misma forma que resolvimos el ejercicio anterior, de la misma forma que dijimos de la forma general, para resolver el problema podemos expresar la respuesta. Vamos a expresar 4x al cuadrado menos 7y por 4x al cuadrado más 7y. Un paréntesis con signo menos, uno con signo más, y colocamos las raíces de cada uno. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, continuamos entonces. Vamos a resolver el problema 3, que yo creo que es un problema que desde el inicio se ve un poco más complicado. Pero siempre lo bueno es tratar de identificar correctamente lo que tenemos para resolver un problema. Si tenemos esta expresión, es primeramente lo que les dije, tenemos que saber las tablas de multiplicar para poder convertir los números. 10 al cuadrado, 10 por 10, 11 al cuadrado y 12 al cuadrado. Vemos que 12 al cuadrado nos genera el primer número. Entonces podemos expresar el primer número como 12 al cuadrado. Y x a la octava podemos expresarlo como x a la cuarta por x a la cuarta, x a la cuarta al cuadrado. Y a la 16 como x a la octava por x a la octava. Entonces, si ven, lo importante o la clave para resolver estos problemas es ir desglosando las cosas que nos dan. 169, por ejemplo, es 13 al cuadrado. Y z a la cuarta es z al cuadrado por z al cuadrado. O sea, si ven, son problemas de análisis donde lo que tenemos que aplicar son conocimientos de álgebra básica y de aritmética básica para lograrlos resolver. Pero lo importante es el análisis del caso que estamos resolviendo. La solución. Bueno, como les dije, es bueno que expresen lo que tienen al inicio en función de las raíces. 12 al cuadrado, x a la cuarta al cuadrado, y a la octava al cuadrado, menos 3 al cuadrado, z al cuadrado. Entonces, ahora ya simplemente es mecánico. Abren un paréntesis de esta expresión donde van a colocar los números que están dentro de los paréntesis, un signo más y los otros números que están en los paréntesis multiplicado por lo mismo con un signo menos. Si pueden ver, los ejercicios de diferencia de cuadrados es un tema muy fácil que puede generar algunas complicaciones, más que todo por la identificación de lo que se tiene y cómo se va a trabajar. Pero siempre es bueno que traten de expresar los valores, como pudieron ver en el ejercicio y en los anteriores, como números elevados a otro número, como potencias. Entonces eso les va a facilitar ver a ustedes la mejor forma de resolver el problema. Con eso terminaríamos la diferencia de cuadrados. No sé si quedó alguna duda antes de pasar
al siguiente caso de factoreo. Si alguien tiene alguna duda, puede decírmela. Si no, continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente caso, suma o resta de potencias de igual grado. Vaya, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber las raíces de los números, las operaciones básicas y las potencias. Si ven, lo que necesitamos saber es casi lo mismo igual que en el caso de la diferencia de cuadrados, necesitamos saber casi los mismos temas o tener los mismos conocimientos previos, pero es porque más adelante vamos a ver que las diferencias de cuadrado se pueden resolver aplicando también este mismo conocimiento de este caso. ¿Cuál es la forma general? X a la n menos a la n, y tienen esta expresión que parece muy compleja, pero tiene su truco. Es una generalización para cuando x y a son elevados a la misma potencia n. O sea que este número es igual. Ya vamos a verlo más adelante con algunos ejemplos. Por lo que para resolverlo se debe obtener la raíz n de ambos elementos y proceder de la manera según la fórmula general. Se escucha un poco complicado y se ve complicado, pero siguiendo la fórmula se resuelven igual que la diferencia de cuadrados, solo que en lugar de tener un exponente 2, tenemos un exponente cualquiera para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a abordar? De igual forma. Vamos a identificar el exponente igual, identificar una suma o resta. En este caso, puede ser una suma o puede ser una resta. No se limita a la resta como en el caso de la diferencia de cuadrados. El exponente sí tiene que ser igual en los dos. Tenemos que reconocer cuál exponente es el que tenemos, porque puede ser que tengamos ya no un cuadrado, sino un cubo, un exponente a la cuarta, etcétera. Entonces tenemos que reconocer el exponente y obtener la raíz, saber obtener la raíz de lo que estamos trabajando. Y por último, descomponer la expresión en sus factores, aplicando la fórmula que ya vimos. Este método tiene algunas restricciones. Por ejemplo, para potencia par, o sea, una suma x al cuadrado más 2 al cuadrado, no se puede resolver con este método. Es la única que no se puede resolver mediante este método. Pero una potencia par con una resta de este tipo x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que si ven esto es una diferencia de cuadrados, también se pueden resolver por este método. Aquí podría ser cualquier número, x a la cuarta, 2 a la cuarta, etc. Para potencia impar, para la suma, aquí están volteados, van a disculpar. Para potencia impar, para la suma, x al cubo más 2 al cubo se puede resolver, y también para la resta. La única restricción que tendríamos sería para la suma x al cuadrado más 2 al cuadrado. No se podría resolver para esos casos. Siempre hay que tenerlo en cuenta y fijarse a la hora de aplicar el método. Vamos a hacer el problema 1. X al cubo menos 27. Vale, lo que tenemos que identificar, x al cubo menos 27, hay una resta o una suma. En la potencia al cubo es una potencia impar, entonces como es una resta, sí lo podemos resolver. Pero el problema estaría siempre con el 27, que es lo que les he venido diciendo. Tenemos que observar que el 27 se descomponga en un número elevado a la potencia que nos está indicando la variable, en un número elevado al cubo. Entonces tendríamos que 27 es 3 por 3 por 3. Entonces 27 es 3 al cubo. Y x al cubo es x por x por x. ¿Qué obtenemos haciéndolo de esta manera? Las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 27 es 3. Para resolver este problema, y va a ser el único en este caso en el que no vamos a aplicar la fórmula general, tenemos que saber que esto proviene de la regla de la división, donde podemos colocar todos los coeficientes, tanto de x al cubo como de todas
las variables hasta llegar al número. Entonces, para resolver este problema sin la fórmula general, solo es para que adquieran el conocimiento de dónde vienen. En la fórmula general se divide entre un número que al final la suma haga 0 o el número final acá sea 0,27. Creo que haciendo el ejemplo se va a notar un poco mejor. Primeramente el primer número siempre lo bajamos y tendríamos 1. Luego multiplicamos este número por 1 y lo pasamos a la siguiente casilla. Sumamos con 0 y obtenemos 3. Ahora de nuevo multiplicamos este número por el número que nos resultó y multiplicamos por 9. Ahora 3 por 9 nos da 27. Si ven, la suma de los últimos dos números es 0, que es lo que queríamos lograr. Ahora, todos estos números de acá son un grado menor al número que teníamos. Sé que esto suena complicado, más que todo para explicarles de dónde viene. Y la expresión final quedaría de la siguiente manera: x al cubo menos 27 es x menos el número que está acá, aunque esté positivo, tienen que ponerlo negativo, o bueno, el signo contrario. Y acá vemos que x al cuadrado y 3x a la 1 más 9. Todos positivos, todos los coeficientes estaban positivos y cada uno multiplica su respectiva variable. Es bueno tener esto en mente porque sirve como práctica para luego cuando veamos el factoreo con Gauss. El problema 2. X a la quinta más 32y a la 5. Es una suma, podemos identificar que es una suma. Tenemos x a la quinta y y a la quinta, que son potencias impares, por lo tanto lo podemos resolver. Y ya habiendo identificado todas las variables del caso, procedemos a resolverlo. X a la quinta es de grado 5 y y a la quinta es de grado 5 también. Pero el 32 nuevamente nos da problemas, tendríamos que convertirlo a un grado 5. Por lo tanto, buscamos un número que en este caso es 2, que multiplicado 5 veces nos dé 32. Como dije, en este caso es 2. Ahora, ¿qué procederíamos a hacer? Habiendo caracterizado la expresión inicial, es aplicar la fórmula que ya teníamos. Vaya, teniendo esto, lo vamos a igualar a ¿qué? A las raíces. Si ven acá, están sin el exponente n. Solo está x menos 2y. ¿Por qué? X, ¿por qué? Porque le sacamos raíz quinta. Está x. Menos 32, que es 2 a la 5. La raíz quinta de 2 a la 5 es 2. Y y era de grado 5, entonces solo ponemos y. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? La expresión queda así, pero el truco para resolver este tipo de problemas es que la expresión era de grado 5. Vamos a poner la variable en el segundo paréntesis con grado 4. ¿Y qué sería? ¿Qué sería x? Y 2y con grado 0. Y como sabemos, 2 a la 0 es igual a 1. Entonces tendríamos solo x a la cuarta. Ahora vamos intercalando los signos y vamos reduciendo el exponente de la variable, y vamos reduciendo el exponente de la variable y vamos aumentando el de la otra. Si ven, x va a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y luego no aparece. Y 2 a la y va a la 0, a la 1, al cuadrado, al cubo y a la cuarta, siguiendo la fórmula que está aquí. Uno va aumentando y el otro va disminuyendo. Luego realizamos solo las operaciones de potenciación, resolvemos los exponentes y ya tenemos la expresión factorizada. ¿Hay alguna pregunta con este tema? ¿Con este problema? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si todo quedó claro, voy a continuar. Si tienen algún problema pueden decirme y se lo resuelvo. Bueno, continuamos entonces.
Para el problema 3 tenemos 125x a la 9 y a la 27 menos 8z al cubo. Parece una expresión muy difícil, pero como les dije, siempre tenemos que acostumbrarnos a expresar de maneras equivalentes todo lo que tenemos para lograr resolverlo. Es importante recalcar que el grado menor será el más importante. ¿A qué nos referimos con esto? Que si z está al cubo, tenemos que expresar todo lo demás, tanto esta expresión como el 8, como un número o una variable al cubo. Entonces, tenemos que buscar un número que multiplicado 3 veces nos dé 125. Tenemos que expresar x a la 9 como la variable elevada a una potencia y eso elevado al cubo. 125 podemos expresarlo como 5 por 5 por 5, o sea, 5 al cubo. Si ven, siempre me guío por el cubo del z al cubo y x a la 9 como x al cubo al cubo. Esta propiedad es potencia de una potencia, que nos dice que si una variable ya elevada a una potencia se vuelve a elevar, se multiplican. Entonces tendríamos 3 por 3, 9. Por ende las expresiones son equivalentes. Y y a la 27 tendríamos y a la 9 al cubo. Como ven, estamos tratando de expresar todos en función del cubo que tiene el z al cubo. El 8 lo podemos expresar como 2 por 2 por 2, como 2 al cubo. Y z ya es de grado 3, dijimos que lo íbamos a tomar como la base para todo. Y procedemos a la solución del ejercicio. Siempre es importante que pongan, que identifiquen las raíces de manera correcta. Y ponemos las raíces del cubo de la raíz. Solo ponemos las raíces. En este caso, como es una resta, todos van positivos. Y procedemos de la misma manera que en el ejercicio anterior. Lo elevamos, el miembro izquierdo lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es un grado menor que el cubo que expresamos todas las variables. Lo ponemos al cuadrado y vamos restando o disminuyendo un exponente. Si esto estaba al cuadrado, luego aquí está la 1 y luego aquí está la 0. Y como está la 0, no aparece porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Y luego tomamos 2z. 2z aquí aparece a la 0, aquí aparece la 1 y aquí aparece al cuadrado. Y esta sería la solución, o sea, ya solo quedaría hacer las operaciones con exponentes: 5 al cuadrado, x al cubo al cuadrado, y a la 9 al cuadrado, y multiplicar y elevar. Si ven, los ejercicios parecen complicados, pero la solución es relativamente fácil. Lo complicado, como ya les había dicho, es identificar. Identificar es lo más importante, cómo convertir los números o las variables a las expresiones que deseamos para obtener la respuesta y que nos sea más fácil ver, identificar. No sé si hay alguna duda o algo que quieran preguntar antes de continuar con el siguiente caso de factoreo. Recuerden que es importante participar, que puedan exponer sus dudas y resolverlas para que puedan obtener una nota, la mejor nota posible en el examen de admisión. Si no hay ninguna duda, pues voy a continuar con el siguiente tema. Vamos a ver los trinomios de segundo grado. Los trinomios de segundo grado, ¿qué necesitamos saber para resolverlos? Multiplicación, potenciación y sumas algebraicas. Es bastante
hay que hacer bastante hincapié en que conozcan la potenciación, sobre todo con el manejo de las variables y todo, y las sumas algebraicas. Es bastante importante que las conozcan para resolver este tipo de problemas. De forma general, tenemos Raúl, por ahí en el chat la compañera Marta Trigueros nos hace una consulta. Te la voy a leer o no sé si ella podría pues también sí, sí, si tienen una participar. consulta que, Ah, ajá, si puede con el micrófono. ayudar un micrófono, si no, también lo podemos leer. Correcto, ahí si nos escucha la compañera Marta, ¿verdad? Si puede participar o abrir el micrófono para hacer su consulta. Si no, la puedo leer en el chat, no hay ningún problema. Ok, bueno, la compañera lo que pregunta es, ¿siempre ¿Sí? números entre sí mismos se multiplican entre sí? Realmente no le comprendo muy bien, por eso sí quería que nos pudiera expresar, ¿verdad? De forma... Ajá, sí, 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 porque siempre números entre sí mismos se multiplican. No le entendí muy bien la pregunta. Estamos... Este, sí, bueno, creo que se lo puedo explicar en el Microsoft, este, en el whiteboard, que creo que se refiere a los números. Espera, voy a, creo que la compañera se refiere a estos números iguales, y los números iguales siempre se multiplican entre sí. Supongo que esa es la duda que tiene la compañera, y pues lo que pasa es que para expresar un número como una potencia tenemos que buscar números iguales. Si logras notar aquí, 5 al cubo indica que 5 se está multiplicando 3 veces. O sea, es 5 por 5 por 5. Lo vamos a notar también en el caso del 8. Cuando teníamos el 8 era igual a 2 al cubo. Era 2 por 2 por 2. Era el 2 multiplicado también 3 veces. Entonces, si los números iguales siempre se multiplican entre sí, supongo que será la duda. Y en el caso de que los querramos expresar como potencias, pues siempre es importante saber que se está multiplicando el mismo número varias veces. No sé si esa era la pregunta. Sí, nos confirma que esa era la pregunta, justamente. Vaya, si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer saber y pues rápidamente le explicamos. Este, si no, continuamos. Sí, nos Ok, confirma que esa era la duda, pues los demás compañeros no sé si tienen dudas para, como dice el tutor, pasaríamos al siguiente tópico. alguien más que tenga dudas o si quieren participar en los ejercicios, también lo pueden hacer. No hay ningún problema, no tengan miedo. Estamos aquí para aprender. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Cualquier otra duda, pueden preguntar. Muchas gracias. No me funcionaba el micrófono, por eso no le contestaba. No, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Por ahorita todo bien. Bueno, Perfecto. Gracias. entonces continuamos con el trinomio de segundo grado. Este, ¿Qué necesitamos saber para resolver el trinomio de segundo grado? Multiplicación, potenciación y sumas algebraicas. Como ya les había dicho, o sea, recapitulando, es bastante importante que conozcan la potenciación para resolver el problema. Y la forma general era la ax cuadrado más bx más c. En este caso, para, no sé si Marta puede apagar su micrófono, solo para, ok, gracias. La forma general para resolver el trinomio, como vemos, trinomio, la palabra trinomio viene de tres términos.
En este caso se tienen tres términos, como podemos ver, ax cuadrado, bx y c. El primer término tiene un coeficiente, la letra del segundo término tiene la mitad del exponente del término anterior, y el tercer término es un término independiente, o sea, sin una parte literal. Suena confuso, pero en resumidas cuentas tenemos un coeficiente multiplicando a x cuadrado más otro coeficiente multiplicando a x más un factor independiente que puede ser cualquier número, pero no puede contener la variable. ¿Cómo resolver el problema? Igual que los problemas anteriores, identificamos la forma de la expresión. En este caso es bastante sencillo porque como son tres términos, siempre que se tengan tres términos, podemos sospechar que es un trinomio cuadrado. Identificamos el valor de los coeficientes. Es importante reconocer el valor de los coeficientes de A, de B y de C. Tenemos que reconocer los exponentes que están involucrados, encontrar la expresión equivalente y descomponer la expresión en sus factores. Vamos a abordar el problema 1. No sé si alguien me quisiera ayudar con el problema 1. ¿Alguien que se animara a hacerlo? O quizás lo voy a exponer yo primero y para el segundo problema tal vez alguien me podría ayudar. El método que se les estaría impartiendo en este caso se llama método de tijeras, o algunas veces se le llama aspa simple. Entonces este método es bastante útil porque nos permite resolver casi de forma rápida casi cualquier expresión de este tipo. Para este caso necesitamos x al cuadrado y 4, dos números que multiplicados nos den x al cuadrado y dos números que multiplicados nos den 4. ¿Qué números son? Para x al cuadrado son x y x. Y para 4 son 2 y 2. Entonces, dos números multiplicados nos den x al cuadrado, que sería el primer término, y dos números multiplicados nos den 4, que sería el término sin la variable. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahora conocer el término de en medio, una expresión que nos dé el término de en medio. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos que realizar una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar 2 por x y 2 por x. 2x y vamos a sumarlos. Vamos a sumar las expresiones 2x más 2x y tenemos 4x. ¿Qué podemos notar? Que obtuvimos el primer término, el término de en medio mediante la multiplicación cruzada y la suma, y el término independiente sin la variable con la multiplicación de los números. O sea, obtuvimos toda la expresión. Entonces, ahora fácilmente la podemos reescribir. X al cuadrado más 4, x más 4 será igual a ¿qué? A x más 2. Ponemos esto como si lo encerráramos en un paréntesis, este y este. X más 2 y x más 2. X más 2 por x más 2. Aquí no se abre un paréntesis negativo y otro positivo porque no es una diferencia de cuadrados, sino que se toma en cuenta el signo del número. Si ven, el 2 está positivo, este 2 está positivo, x y x están positivos también. Entonces, toda la expresión está positiva. Y si vemos, multiplicamos ambos porque son iguales y tenemos x más 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, para esta expresión, sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque x más 2 y x más 2, o sea, el resultado es el mismo y podemos expresarlo como un solo término al cuadrado. Este método nos permite resolver trinomios cuadrados perfectos como no perfectos. Por ejemplo, como en la segunda expresión. No sé si alguien podría ayudarme con la segunda expresión. Para incentivar a los que participen un poquito. Si no voy a hacer preguntas, tal vez alguien me las puede responder también. O alguna duda que haya quedado de la parte anterior, antes de continuar con la resolución. Si no, pues continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces.
Y necesitamos dos números que multiplicados nos den 6x al cuadrado y dos números que multiplicados nos den 10. Ponemos 2x y ponemos 3x. Si ven, 3 por 2 nos da 6 y x por x nos da x al cuadrado. Y para 10 tenemos 5 y 2. Si ven, obtuvimos 6x al cuadrado y 10. Lo único que nos haría falta sería obtener 19x. ¿Cómo haríamos eso? Mediante la multiplicación cruzada que les mencioné. Vamos a multiplicar 2x por 2 y 3x por 5. Y obtenemos 4x y 15x. Lo sumamos. 4x y 15x tendríamos 19x. La ventaja de este método es que podemos ver que prácticamente lo comprobamos acá, que nos tienen que dar todos los valores de la ecuación original. Y ya solo lo expresamos. Todo lo original que teníamos como 2x más 5 y 3x más 2. Lo que dije, siempre tomamos en cuenta el signo de los números que teníamos al inicio. No sé si hay una duda de por qué se escogieron estos números y por qué no otros. No sé si alguien tiene esa duda. Porque podría haber escogido 6 y 1, por ejemplo, o 10 y 1 acá. Entonces no sé si alguien tiene esa duda o alguna otra. Si no, vamos a continuar, pero si alguien podría decirme, o si tiene la duda de por qué no se pusieron otros coeficientes o otros números para realizar la multiplicación. En el chat pregunta Marina Mancía por ahí que Sí. por qué se escoge el 19x de último. Vaya, buena pregunta. Lo que pasa es que siempre se escogen las variables de los extremos para luego realizar la suma. Es como el orden, digámoslo así, que sigue el método. El método siempre se centra en la variable que tiene el x al cuadrado y la última variable. Y que la suma nos pueda dar el término del medio. Siempre escogemos estos números, para que la suma siempre nos dé el del medio. Si ven, siempre se centra en este término, en el término del medio. Pero es algo intrínseco al método, o sea, el método lo exige de esa manera. Digamos que va por pasos, que sería primero resolver para el término que está al cuadrado y luego para el término independiente. Y ya la sumatoria que nos dé el 19x. Y eso nos permite comprobarlo, porque si ven, acá toda la ecuación ya está la misma ecuación acá y acá. Es como si la comprobáramos al mismo tiempo. No sé si esa era tu duda, no sé si tienes alguna otra duda. O algo más que quiera aportar. ¿Hay algo más o alguien más que tenga alguna duda? Puede decírmela. Nos confirma que sí, esa era la duda. Sí, no, ¿alguna otra? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Porque si no, proseguimos al problema 2. Bueno, continuamos al problema 2. En el problema 2, me di a la tarea de meter fracciones porque siento que muchas personas tienen problemas con las fracciones. Entonces siento que siempre es bueno verlo y ver cómo este método nos ayuda a aliviar un poquito con la factorización cuando se tienen fracciones. Normalmente las fracciones le cuestan a alguna parte de los estudiantes, por lo que vamos a resolver detalladamente los procesos con fracciones. Por ejemplo, acá necesitamos dos números que multiplicados nos den 1/3 de x al cuadrado y dos números que multiplicados nos den menos 2. Si ven, como le decía la compañera, siempre se toman el término que lleva x al cuadrado y el término que es independiente, que no tiene variable. Y al final, mediante la multiplicación, tratamos de obtener el término del medio que tiene x a la 1. Dos números que nos den 1/3 de x al cuadrado tendríamos x y 1/3 de x. Si ven, x por x, x al cuadrado, y 1/3 por 1 nos da 1/3 de x al cuadrado. Ahora, 2 por menos 1
nos da menos 2. Si bien en este caso, como el número es negativo, tuvimos que buscar un número que sea negativo. Y ahora tenemos que encontrar, mediante la multiplicación cruzada, que nos da un tercio de x. Si realizamos la multiplicación cruzada, x por menos 1 tenemos menos x, y un tercio de x por 2 tenemos 2 tercios de x. Vaya, vamos a realizar esta resta aparte, porque tenemos que restar 2 tercios de x menos x. Aquí podríamos aplicar un caso de factoreo que supongo que ya lo deben de conocer, que sería factor común. Si bien x y x son iguales, podemos aplicar factor común y tenemos 2 tercios de x menos 1. Ahora, 1 lo podemos expresar como 3 tercios, como 3 entre 3, para que se nos haga más sencilla la resta. Ahora, como tienen igual denominador, el denominador queda igual y solo restamos los numeradores. 2 menos 3 y el denominador, que es 3, queda igual. Y obtendríamos menos un tercio de x, que es lo que queríamos obtener. Entonces, un tercio de x al cuadrado menos un tercio de x menos 2 sería igual a ¿qué? A x más 2 y un tercio de x menos 1. Si bien en este caso sí pusimos un negativo, porque para obtener el menos 2 nos vimos obligados a poner un menos 1. No sé si alguien tiene una duda también con los números que se escogieron, porque digamos, si los números se hubieran escogido al revés, si hubiéramos tenido menos 2 y 1, lo que hubiera resultado es que hubiéramos tenido en la resta un número diferente a menos un tercio de x. No hubiéramos tenido menos un tercio de x. Hubiéramos tenido otro número, hubiera sido menos 2x más un tercio y no hubiera sido igual a menos un tercio de x. Entonces no se hubiera cumplido de que tuviéramos el primer término con x al cuadrado, el término del medio, ese no se hubiera cumplido, y el 2 sí se hubieran cumplido. Pero el término del medio no se hubiera podido generar si hubiéramos tenido otros números o el signo, por ejemplo, diferente. No sé si quedó alguna duda con esta parte o continuamos para ver otro problema. Si no, continuamos. Bueno, el problema 3. No sé si alguien se anima a realizarlo, que pueda decir pueda activar el micrófono y decir si se anima a realizarlo. Así despacio, si no también lo podemos realizar paso a paso con alguna persona que se anima a participar. Si no, pues procedo a resolverlo yo. Bueno, si vemos, este trinomio no es cuadrado como los demás, o sea, es x a la cuarta y no x al cuadrado. Y no tiene x sino x al cuadrado, o sea, han cambiado como x al cuadrado por x a la cuarta, x por x al cuadrado, y el número independiente siempre está solo. Este tipo de ecuaciones se le llama bicuadradas. ¿Por qué? Porque podemos expresar x a la cuarta como x al cuadrado y procedemos a resolverlo de la misma manera que el anterior. Lo que sí tienen que tener en cuenta en el caso de que les aparezcan este tipo de ecuaciones es que x a la cuarta y x al cuadrado tienen que estar presentes. No puede estar presente x al cubo ni x. Y el término independiente está solo, sin ninguna variable, siempre. Quizás esto es un poquito más difícil de ver, pero solo tienen que ver que la variable del inicio está elevada al cuadrado y la variable del medio también está elevada al cuadrado. Por lo tanto, podemos proceder igual. Tenemos x a la cuarta, dos números multiplicados nos den x a la cuarta, x al cuadrado y x al cuadrado. Fácil, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Y dos números multiplicados nos den 4. Tendríamos menos 4 y menos 1.
Aquí tenemos que aplicar la ley de los signos. Menos 4 por menos 1 es 4 positivo. Y necesitamos que la multiplicación cruzada nos dé menos 5x al cuadrado. La multiplicación cruzada de x al cuadrado por menos 1 y de menos 4 por x al cuadrado. X al cuadrado por menos 1 nos da menos x al cuadrado. Y menos 4 por x al cuadrado nos da menos 4x al cuadrado. Entonces tendríamos menos 5x al cuadrado. La suma de todo esto. Ya lo podemos expresar como la multiplicación de x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 4, tomando en cuenta los signos. De nuevo, hacerles hincapié de que se tomaron estos números porque necesitábamos conocer el término del medio. Si ven, si hubiéramos escogido 2 y 2, aquí hubiéramos tenido 2x al cuadrado y 2x al cuadrado. Sumados nos hubieran dado menos 4x al cuadrado, si tomábamos 2 y 2, lo cual no nos daba el término en medio, por lo tanto no los podíamos ocupar. Si hubiéramos tenido uno de estos positivo, no hubiéramos cumplido que el 4 fuera positivo, hubiera sido negativo. Y si ambos hubieran estado positivos, hubiéramos tenido 4x al cuadrado positivo y x al cuadrado positivo. Y la suma hubiera sido positiva. Por lo tanto, no se hubiera cumplido que el término de medio tiene que ser negativo. Vaya, este problema tiene un añadido con el problema de diferencia de cuadrados. No sé si lo pueden notar, no sé si alguien lo puede ver, que me puede ayudar a resolver esta parte. Porque estas dos son diferencias de cuadrados. No sé si alguien se anima a realizarlo, o si tiene alguna duda que también pueda decirla por micrófono o en el chat. Si alguien se anima, podemos resolverlo. Si no, de igual forma lo resuelvo yo. Pero lo importante es que participemos para solventar todas las dudas que tengamos. Bueno, les voy a dar una pequeña ayuda. X al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 4, podemos expresar x al cuadrado menos 1, abrimos paréntesis, la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 1 es 1, como ya vimos en los programas anteriores. Es x menos 1 por x más 1. Fácil. No sé si alguien pudo hacer para x al cuadrado menos 4. Si quisiera participar. No, igual procedo a resolver yo. X al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2. Entonces, si ven, aquí los problemas normalmente no vienen a simple vista. Se puede notar todo esto, pero sí pueden venir combinados casos de factoreo, y es importante reconocerlos todos y poder resolverlos, llegar a la mínima expresión que necesitamos. Como en este caso, x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado menos 4. La factorización de esto lo resolvimos rápido, pero no llegamos a la mínima expresión. Todavía se podía factorizar, por lo que teníamos que seguir factorizando. No sé si quedó alguna duda, si alguien tiene una pregunta, antes de pasar al tema de factoreo por Gauss, el cual sería el último tema. Si alguien tiene una duda, puede preguntarla. Si no, procedemos a continuar con el factoreo por Gauss. Bueno, en el factoreo por Gauss, ¿qué necesitamos saber? El método de Ruffini y las operaciones básicas. El método de Ruffini, como les dije cuando vimos suma o resta de potencias iguales, es el mismo que aplicamos. Así que, como ya vieron ese, lo vamos a ver con más detenimiento, pero se lo vamos a resolver dos problemas en este caso. La descripción general, que es posible encontrar una raíz de un polinomio entre los divisores de su término independiente o entre las fracciones que se puedan formar
entre el divisor de su término independiente y de su coeficiente principal. Suena un poco complicado también, pero creo que al resolver el primer problema se va a ver de manera más simple. Es un poco trabajoso resolverlos, pero si se identifican bien, es una gran herramienta. ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? Recuerdan que decía en la definición que son los divisores del que está solo, del que no tiene variable, y del coeficiente principal. Entonces siempre tomamos, ¿cuál va a ser el coeficiente principal? El mayor. Entonces tomamos, como 3 es el mayor, tomamos el coeficiente 2 y 6, que es el que no tiene variable. Ponemos los divisores de 6. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 y menos 6. Y los divisores de 2. 1 menos 1, 2 y menos 2. Con eso fácil, entonces podemos encontrar las posibles raíces, como dividiendo los divisores de 6 entre los divisores de 2. Los divisores del número que está solo con el que acompaña al exponente principal. Entonces, esto puede parecer un poco raro, un poco complicado, pero es de resolverlo con paciencia y eso. Por ejemplo, para encontrar las raíces dividimos 1 entre 1, 1. 1 entre menos 1, menos 1. 1 entre 2, 1 medio. 1 entre menos 2, menos 1 medio. Y luego vamos para el menos 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Hay que recalcar que esa raíz está repetida, porque habíamos hecho 1 entre menos 1, menos 1, y ahora es menos 1 entre 1 y menos 1 también. Pero solo colocamos una raíz, no tenemos la necesidad de colocar raíces repetidas. Como podemos notar, por ejemplo, en menos 1 y menos 2, al dividirlos, obtenemos un medio, que es lo mismo que cuando dividimos 1 entre 2. Entonces esa raíz también está repetida, tampoco tenemos que poner solo las raíces que sean diferentes, digámoslo, que sean únicas. Y así procedemos para todos. Dividimos todos los k entre todos los a para sacar todas las posibles raíces y eliminamos las raíces repetidas. Ahora procedemos a tomar una posible raíz. ¿Cuál posible raíz? Cualquiera. Es un método un poco a prueba y error, la verdad. Tenemos que tomar cualquiera de estas y colocar los coeficientes. Los coeficientes 2, menos 3, menos 11 y 6, que corresponden 2 a x al cubo, menos 3 a x al cuadrado, menos 11x y 6, pues es el término independiente. Y lo que queremos lograr es que al final tengamos un 0. Un 0 con la sumatoria de todo lo que vamos a tener aquí, que nos dé 0. ¿Qué posible raíz escogemos? Podemos escoger menos 2. Siempre intenten probar primero con números negativos, ya que este es positivo. Generalmente esa es la tendencia, pero no siempre, no puede ser que no siempre le funcione. También es bueno que prueben con los números del inicio, no con las fracciones, sino que siempre es bueno que prueben con 1, 2, 3, con los números enteros, porque generalmente así dan las respuestas. Pero si no, pues van a tener que probar con todos los números, es un poco a prueba y error, como les decía. Bajamos el primer número, siempre. Y luego multiplicamos menos 2 por 2, menos 4. Y luego sumamos con el término de arriba, menos 4 y menos 3, menos 7. Y multiplicamos menos 2 por menos 7, 14 positivo por la ley de los signos, y 14 menos 11, 3. Ahora, 3 por menos 2, menos 6. Y restamos 6 y menos 6, 0. Que es lo que queríamos obtener, por lo tanto, la raíz está bien. Y estos son los términos de una potencia menor. O sea, si este era x al cubo, este es para x al cuadrado. Si este era x al cuadrado, este es x. Y si este tenía x, ahora es el número independiente. Entonces el último es 0, entonces no lo ponemos. Ahora, para expresarlo, lo podemos expresar como 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 11 más 6, que era la expresión inicial que teníamos, va a ser igual a x más 2, no menos 2. Ponemos el signo
contrario, el signo diferente de. No ponemos el menos 2 porque esta es la raíz, pero la expresión es x más 2, no x menos 2. La expresión siempre va a ir cambiado cuando lo pongamos en el factor. Y luego a cada uno de estos le ponemos 2x al cuadrado con el 2, menos 7x más 3. Ahora, lo que sí podemos decir es que esto todavía lo podemos factorizar. Lo podemos factorizar también sacando las posibles raíces y obteniendo el 0 al final. Obtenemos una de estas posibles raíces y con el 3 y realizamos el mismo proceso. Bajamos el 2, multiplicamos 3 por 2, 6 y restamos. Nos da menos 1, 3 por menos 1, menos 3 y 3 más menos 3 da 0. Y ya tendríamos esta expresión que es equivalente a esta y que es equivalente a esta otra. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. También esta parte, este término de acá, se podría haber realizado con el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que fue el caso que vimos anteriormente. No sé si alguien sabe cómo realizarlo o lo quisiera realizar o lo quisiera ver a detenimiento, porque este proceso es un poquito más largo. Pero si alguien quiere, pues puede decirlo. Si no, procedemos al siguiente problema. Bueno, entonces, si no, cualquier duda, siempre recuerden postearla en el foro que tenemos para solventarles cualquier duda. Si algún problema de estos les quedó con dudas o hay algún otro problema, todavía tengan dudas, pueden ponerlo ahí. Bueno, ahora vamos a resolver el último problema. Cabe resaltar que estos problemas, si bien está como la ecuación completa, x al cuadrado, x a la cuarta, x al cuadrado, x y 24, un número sin variable. Entonces siempre se tienen que fijar que las expresiones que normalmente están completas o casi completas se resuelven por este método. Igual sacamos las posibles raíces de 24, son todas estas, y las de 1 que acompaña x a la cuarta, que es el principal. Este es el principal, como les digo, porque es el de que tiene el exponente mayor. Y tenemos todas las posibles raíces. Como les dije, dividiendo k entre a, dividimos estos números y eliminamos todos los repetidos. Colocamos aquí los coeficientes. Aquí hay un 0. ¿Por qué? Porque se tomó 1 para x a la cuarta, 0 para x al cubo, porque x al cubo no está. Menos 15 para x al cuadrado, 10 para x y 24 como el número independiente. Entonces bajamos 1, 1 por 1, menos 1, menos 1 por 1, 1, positivo, por la ley de los signos. Y luego hacemos la resta, menos 15 más 1, menos 14. Por menos 1, 14 positivo. Más 10, 24. Por menos 1, menos 24. Sumamos y nos da 0. ¿Qué podemos notar? Lo que les decía, que normalmente es bueno probar con las raíces del inicio. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 y menos 3, no con raíces fraccionarias, no con raíces muy grandes. Siempre intentan probar primero con los 1, 2 y 3. Son normalmente los que resuelven el problema, pero pueden haber casos especiales o excepciones donde también sean los otros números los que puedan resolver la expresión. Ahora, lo que les decía, todos estos son los coeficientes de las variables elevadas al exponente o un grado menor, x al cubo, x al cuadrado, x y 24. Por lo tanto, podemos expresar esto como x más 1, recuerden que siempre le cambiamos el signo, por x al cubo menos x al cuadrado, x
más 24. Pero esto no está completo. También lo podemos simplificar. Tomamos otra posible raíz, 2 por ejemplo, y hacemos el mismo proceso. Bajamos el primer término, multiplicamos 2 por 1 y sumamos 2 más menos 1 nos va a dar 1 por 2, 2 por 1, 2, menos 14 nos da menos 12, por 2, menos 24 y nos da 0. Si ven, siempre se cumple que al final nos tiene que dar 0, es importante resaltar ese apartado y ya podemos expresarlo de esta manera. No perdemos la raíz anterior, siempre la dejamos, x más 1 está ahí. Solo que ahora x al cubo menos x al cuadrado menos 14x más 24 lo expresamos como ¿qué? Como x menos 2, le cambiamos el signo, y por x al cuadrado más x menos 2. Pero esto todavía se puede factorizar. Lo vamos a hacer por Gauss, aunque también se puede realizar por la forma que vimos del trinomio de segundo grado, lo cual es más rápido, pero para agarrar un poco de práctica y para que vean ejemplos, lo voy a hacer de esta manera. Tomamos otra posible raíz. Algo a resaltar es que las raíces van cambiando, ya no las puse aquí por el espacio, pero las raíces van cambiando, ya no son las de estas raíces, sino que son las raíces de menos 12 y de 1. Todas las raíces de menos 12 y 1 divididas cada entre A para sacar las posibles raíces. Siempre es importante tener eso en mente porque no son las mismas, sino que cambian. Cambian dependiendo del valor del término independiente y dependiendo del coeficiente principal que tengamos, del exponente principal de la variable. E igual, tomamos una de esas raíces, que sería 3, y realizamos el mismo proceso. Bajamos el primer término, multiplicamos y sumamos. 3 más 1, 4, 3 por 4, 2. 12 y menos 12, 0. Y ahora estos ya no pertenecen a x al cuadrado ni x, sino que es solo x y el número. Y ya expresamos, tenemos la respuesta final. X más 1, x menos 2, x menos 3, x más... Eso sería toda la videoconferencia. No sé si alguien tiene preguntas, es el momento de hacerlas. Si alguien más tiene preguntas, alguna duda, alguna inquietud de algún problema, algún otro ejercicio que quieran conocer, podemos pues pasar a resolverlo. Yo también los invito a que sean participativos, a que publiquen siempre en el foro y a que estén pendientes para que puedan obtener la mejor nota y pues a aprobar, entrar a la universidad y etcétera. Nosotros estamos para esto, para resolver sus dudas y sus preguntas. Bueno, si no hay nadie que quiera agregar nada, entonces creo que vamos a terminar la presentación. Igual, siempre cualquier duda, como les digo, pregunta o inquietud, me la hacen llegar al foro. Siempre por medio del foro. Los temas siempre se cuelgan en el aula. Y los invito también a ver las otras videoconferencias de los otros tutores, de las otras materias, porque se les evalúan más materias en el examen de admisión y siempre es bueno reforzar las áreas en las que tenemos problemas. Bueno, si no hay más que agregar, gracias por su atención.